En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan un excelente lunes. Es 5 de junio de 2023. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque nos concede el inicio de esta semana, el inicio de este día, y porque también con su gracia esperamos poder cumplir con la misión que Él nos tiene, dispuesta con la misión que Él está esperando que nosotros podamos cumplir para este día. Pedimos al Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento para poder cumplir no solamente con esa misión, sino también con el mensaje que nos revela el Evangelio de este día que ha dispuesto nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Dispongámonos con atención también para escuchar el Evangelio de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo: Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo, les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido, y finalmente también se lo envió pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: Este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras: La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola, pero le tuvieron miedo a la multitud. Dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día seguramente te recordará ya esta frase muy singular, muy característica: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Podríamos hacer mil y un reflexiones de esta hermosa parábola, pero me gustaría centrarme en dos aspectos fundamentales que son propios de nuestra vida. Por un lado, darnos cuenta cómo nuestra soberbia nos ha llevado a jugar a que somos nosotros los dueños de la viña, que somos nosotros esos viñadores, que así como Jesús les hablaba directamente a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, hoy nos habla directamente a nosotros. A veces tenemos esa tendencia a decir: ay, es que los sacerdotes, es que el padrecito, es que el párroco no está haciendo bien su trabajo. Bueno, pero ¿y tú y yo, que somos parte de la Iglesia Católica, qué estamos haciendo? También somos parte de ese trabajo que se tiene que hacer en la viña del Señor, y que muchas veces nos estamos simplemente regocijando, simplemente estamos en una postura muy cómoda y no nos interesa movernos a hacer algo. Jugamos a ser los dueños. Nos sentimos muchas veces autosuficientes también, de creer que yo tengo lo necesario, de que precisamente esta viña que tengo la he conseguido yo y que yo tengo lo necesario también para mantenerla. Y no es así. Ni la viña la he conseguido yo, sino más bien Dios me la ha dado, y también necesito de Dios para conservarla. Y a veces creemos que vivimos en una aparente felicidad. El hombre hoy en día, si nosotros realmente hacemos un análisis crítico, nos daremos cuenta cómo la sociedad ha de alguna manera llegado a un punto de confort donde ya no necesita de Dios, donde el hombre es más feliz
poniendo imágenes, poniendo fotografías en sus redes sociales, proyectando a los demás esa vida que todos desean y que aquellos que aparentemente la han conseguido se convierten en los más felices. Ya no trabajo yo en la viña, sino más bien me convierto en un estereotipo o pretendo seguir los estereotipos de alguien más, que eso es peor aún, porque ya ni siquiera estoy viviendo mi vida, sino quiero más bien vivir la vida de otros. Una doctrina que se ha ido metiendo poco a poco en el pensamiento del hombre actual. Y el Papa Benedicto XVI la llamaría la doctrina o teoría del descarte. Y es muy sencillo entender esto. El descarte, descartar a los demás. Es decir, utilizo las cosas simplemente si recibo un beneficio de ello. Estoy compartiendo en pantalla algo que se está metiendo, que pertenece precisamente a esta doctrina del descarte y que hoy es manejado como la supuesta muerte digna, como o algo que intenta también manipularse o desviar ese nombre que suena un poquito más agresivo, que sería la eutanasia, así como también nos han pintado el famoso derecho a la interrupción legal del embarazo y que no es otra cosa más que un aborto. Pero como aborto suena muy feo, pues vamos a decirle de este modo. Así también hoy se está manejando esta cuestión, una muerte digna. ¿Ah? Y en algún momento va a llegar aquí en México, en nuestro país, a ser un tema de debate, que de hecho ya lo está haciendo, donde muchos dicen, bueno, pues que cada quien decida, es que no tiene por qué sufrir, y empezamos a manipular las cosas, porque como es una persona que ya está sufriendo, como es una persona que ya no produce, como es una persona que incluso está en algún momento provocando gastos, que ya no tiene ningún sentido que médicos se estén esforzando en darle una vida digna, un tratamiento, pues que mejor volteen a ver a otros que todavía tienen salvación, que todavía tienen esperanza. Pues imagínate nada más, o sea, empezamos a desvirtuar la dignidad humana, el trato que le tengo que dar yo a las personas según lo que produzcan, según su condición. Ya no veo yo la dignidad en el ser humano por el simple hecho de que es un ser humano, sino más bien ya me voy a determinadas condiciones. Y esto lo vimos desgraciadamente ahora en el tiempo de pandemia, que muchas veces se decía, no, es que, ¿sabes qué? Ya no hay que darle de alguna manera la cama de un hospital a las personas de mayor edad, pues porque tienen menos probabilidades de sobrevivir. Dásela a los jóvenes, dásela a los jóvenes porque ellos sí pueden de alguna manera sobrevivir, tienen una mayor esperanza de vida, ellos en algún momento pueden ser más útiles. Y este discurso, nos damos cuenta de que entonces la dignidad del hombre ya se mide referente nuevamente a condiciones de la persona, ya no al simple hecho de que es persona. Fíjate qué trato tan discriminatorio cuando hoy en día se habla de esto, precisamente, de que no hay que discriminar, de que tenemos que pensar en todos los demás, de que hay que tolerar este discurso, de que hay que aceptarnos todos tal y como somos, pero como finalmente hay muchas características donde no se aplica, muchas situaciones donde ahí como que no conviene y entonces hay que descartarlo. Hoy, desgraciadamente, deberíamos de ponernos una pregunta central. ¿Qué vemos de valioso en las personas? ¿Qué vemos ahí realmente como algo que le da un valor, que le da un trato digno, que podemos decir, esta persona es valiosa porque sonará muy bonito, pero es la realidad, es muy valiosa cada persona a los ojos de Dios, pero qué triste que a nuestros propios ojos resulta que pues como no me sirve para nada, pues entonces ya no. En un matrimonio también esto se puede ver de manera muy clara. El marido que, pues, como ya no le agrada tanto, físicamente su mujer, pues entonces empieza a buscar por otro lado, alguien que sí le atraiga, y únicamente con tal de satisfacerse sexualmente. Qué triste que empecemos a tratarnos como objetos y que dejemos de lado lo que es el valor del ser humano. Y lo que es todavía más triste, cuando dejo de ver a los otros como personas, como seres humanos similares a mí, iguales a mí, semejantes a mí, pues entonces resulta que también el que se está pisoteando soy yo, como diríamos coloquialmente, me estoy disparando en el pie, me estoy saboteando a mí mismo, porque doy un trato
mal a los demás y en consecuencia también lo debería yo de recibir. Eso sería la justicia. Si trato mal al otro, pues entonces también me tendría que tratar a mí de la misma manera. Pero no solamente veamos esta primera pregunta, ¿qué veo de valioso en las personas? Sino ahora veámoslo de manera personal con el tema de nuestra fe. ¿Qué vemos de valioso en nuestra fe? ¿Qué veo yo realmente como algo digno, como un tesoro, como un don? Y me gustaría aquí compartirte incluso unas palabras del Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 160, donde habla precisamente sobre la fe, sobre la creencia. Y dice, el hombre al creer debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe de ser obligado contra su voluntad a abrazar la fe. Fíjate qué hermosas palabras. Nadie debe de ser obligado contra su voluntad a abrazar la fe. El Señor nos ha dado libertad de creer o no creer en Él, de seguirlo o no seguirlo. Por eso también nosotros no caer en una cuestión de querer imponerle la fe a los demás, si tenemos ese llamado para evangelizar, para llamarlos hacia el camino de la verdad, pero no soy quien para imponerlo. Pero lo más triste es que muchos de nosotros, pues decimos, yo creo realmente en Dios, tengo una fe en Él y que nadie me ha obligado, que yo lo he elegido, pero ¿qué crees? Que no le doy ningún valor. Y nos encontramos con católicos que apoyan la eutanasia, que apoyan el aborto, con católicos que empezamos a esa fe que voluntariamente elegido, pues más bien la empiezo a manipular. Y ya, esto no me gusta. Esto sí lo tomo, pues entonces esto sí creo. Esto como que no me agrada tanto, sobre todo en el tema de la moral que nos pide la fe católica. Soy católico cuando me conviene, pero cuando no me gusta, pues como que se me olvida. ¿Cuánta incoherencia? ¿Qué vemos de valioso en nuestra fe? Diría San Agustín, creer para entender y entender para creer. Empecemos a pedir al Señor que nos dé realmente un uso de nuestra inteligencia para que no creamos simplemente por creer, para que nosotros mismos no pisoteemos nuestra fe, para que nosotros mismos le demos un valor como antes, hace algunos años, lo hacían, ¿verdad? Nuestros abuelitos, que si decían algo, pues se comprometían a ese algo. La palabra tenía un valor, no podíamos andar prometiendo, ¿verdad? Mil cosas y que en algún momento ya, ay, hoy no tengo ganas de cumplirlo. Si me creaba una deuda, pues tenía que pagarla. Hoy no, mejor me la estoy escondiendo a medio mundo para no tener que cumplir con mis obligaciones. Lo mismo pasa con nuestra fe. Seamos coherentes, seamos realmente responsables ante la decisión de fe que voluntariamente, libremente hemos elegido. No seamos hipócritas. Si le decimos sí al Señor, creo en ti y deposito mi fe en ti, pues también aprendamos a cumplir con aquello que nuestra fe nos llama, porque eso no solamente le da valor a nuestra fe, sino en consecuencia le dará también un valor a la persona, a nosotros mismos. Nosotros mismos nos estaremos respetando y realmente estaremos no desechando a la piedra angular, sino al contrario, estaremos dando un trato digno primero nosotros como personas y también en consecuencia a los demás. Pero sobre todo, algo que es muy, muy importante, nuestra fe, como un don que nos ha dado el Señor, creer en Él. Nos consagramos a la Santísima Virgen y decimos juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día y una excelente semana. Y quiero cerrar esta transmisión con un aviso para que te vayas preparando. Este jueves tenemos la solemnidad del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre del Señor. Aquí en México y en todo el mundo es una misa de precepto, también como
comúnmente se le llama misa obligatoria. Trata de hacer lo posible, de irte organizando para que el día jueves te hagas un tiempecito y puedas ir a misa a tu parroquia. La misa, o sea, no nos quita más de una hora. Dediquémosle ese tiempo al Señor. Es misa de precepto. Hagamos también, nuevamente, repitiendo un poco la idea de la reflexión de este día, seamos coherentes con nuestra fe. Dediquémosle un poquito. Y si yo digo soy católico, pues entonces cumplo con el precepto de la misa del Corpus Christi como algo obligatorio. Pero no ver la obligación como algo que nos está imponiendo Dios, sino más bien como algo que voluntariamente estamos eligiendo. Que tengas nuevamente, te repito, una excelente semana. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo permanezca contigo y con cada miembro de tu familia. Que Dios te bendiga.